Muy bien, entonces en esta sesión 12 vamos a explicar cuáles son los factores que nos llevan a definir el revestimiento de los canales, y luego vamos a explicar cuáles son las metodologías para poder determinar uno de los factores principales del revestimiento de canales, que es las pérdidas por filtración. Y finalmente vamos a proponer algunas características de los tipos de revestimientos en canales que se pueden plantear luego de demostrar, ¿no?, que es necesario revestir un canal. Y esa quizás sea la primera aclaración que debemos hacer. No siempre se puede plantear el revestimiento de un canal, o sea, no es una cuestión obligatoria, ¿no? Hay que demostrarlo. O sea, yo no puedo tomar la decisión a priori de revestir el canal, aun cuando los usuarios están acostumbrados a solicitar permanentemente que en los proyectos de canales estos vayan revestidos, y especialmente de concreto, ¿no? Este es un pedido muy común que vamos a recibir de los usuarios. Pero el revestimiento de un canal desde el punto de vista técnico, ¿no?, tiene que demostrarse, debe obedecer a alguna razón, algún factor, ¿no? Si no tengo ninguno de esos factores, yo no tengo por qué revestir el canal. El canal puede funcionar en tierra, ¿no?, con el grado de eficiencia que le permita la entidad, ¿no? La eficiencia tiene que ver con el transporte de la cantidad de caudal desde el punto de captación hasta la distribución. O sea, si yo he decidido captar 3 metros cúbicos, entonces 3 metros cúbicos deben ser distribuidos, ¿no?, a lo largo de la red del canal. Eso significaría que yo tengo el 100% de eficiencia. Capto 3 y puedo distribuir 3. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo real? Que es muy difícil hacer eso, ¿no es cierto? Por muchas condiciones que tienen que ver primero con el clima, segundo por las condiciones del canal, y ahí viene, en esa parte viene justamente si se reviste o no se reviste, ¿no? Entonces, lo normal es que nosotros tengamos una eficiencia del 85 al 90%, ¿no? Algunos dicen desde el 80 al 90, otros hasta el 95. Por eso decía, eso va a depender de la entidad a la cual nosotros le vamos a dar el servicio. En una convocatoria del Estado, esto viene en los términos de referencia, cuando se convoca una licitación, ¿no? Y si no estuviera en los términos de referencia, que son las bases del concurso, entonces uno debe hacer la consulta, ¿no?, a la entidad para que nos puedan, en la elaboración nomás del expediente, para que nos puedan definir el tema de la eficiencia. Incluso el Ministerio de Agricultura, ¿no?, tiene un manual para determinar la eficiencia en los sistemas de riego, por ejemplo, ¿no?, y divide esta eficiencia en 3 tipos, ¿no?, en 3 tipos, y tiene fórmulas y tiene un procedimiento, o sea, una metodología para determinar la eficiencia de los canales. Entonces, el tema del revestimiento está vinculado al tema de la eficiencia. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una eficiencia o admito una eficiencia del 90%. Entonces, quiere decir que yo voy a contar en la distribución del agua de este ejemplo de los 3 metros cúbicos con 2.7, y eso es lo que voy a distribuir a los usuarios. O al revés, puedo incrementar en la captación el 10% para poder garantizar distribuirles los 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces yo le incrementaría, ¿no?,
10% en la captación, o sea, captaría más para poder garantizar el caudal demandado, porque yo sé que voy a trabajar al 90%. Ahora, ese 10%, ¿a qué se debe? ¿Por qué yo admito, ¿no?, que el 10% se va a perder a lo largo del canal? Por estas dos razones que les he explicado. Puede ser por razones climáticas. Por ejemplo, como en Ica, ¿no?, que hay un sol intenso en determinados meses del año y eso puede provocar una evapotranspiración, ¿no?, elevada de la lámina superficial del agua. Entonces, por fenómenos climáticos, por fenómenos del ciclo hidrológico, entonces puede ser una de las pérdidas, ¿no? La otra pérdida más común es por las filtraciones que pueden existir a lo largo del canal. Y esas filtraciones se pueden cuantificar. Podemos admitir hasta el 10%. Si pasa ese 10%, entonces yo lo que debo hacer es proponer el revestimiento del canal para evitar, ¿no?, que sobrepase el 10% de las pérdidas. Y por eso primero hay que demostrar, ¿no?, que se está perdiendo a lo largo del canal más del 10%, por ejemplo. Y entonces esa sería la justificación para yo poder revestirlo. Porque yo he demostrado que el canal está perdiendo más del 10% de agua por filtraciones, por ejemplo. Entonces, el revestimiento de un canal, ¿no?, es una decisión técnica, ¿no?, que se toma por algún factor justificado. Si mi canal pierde agua menos del 10%, yo no necesito, y yo admito el 10%, o la entidad admite 10% de pérdida, entonces yo no tengo por qué revestirlo. Bien. Entonces, ¿qué cosa es el revestimiento de un canal? Colocarle una capa adicional, ¿no?, de refuerzo al terreno, ¿no? Y esta colocación de esta capa, como la que están viendo ahí en la fotografía, por supuesto, como hemos dicho, obedece a alguna razón, ¿no es cierto? Tiene que estar justificado, hemos dicho. Una de las razones podría ser proporcionar una superficie para resistir la velocidad de circulación, esta velocidad máxima de erosión. También es una razón por la cual nosotros aprobamos el revestimiento del canal. Ya hemos dicho en las primeras clases que la verificación de un tramo de canal, la verificación hidráulica, pasa por verificar su velocidad. O sea, que la velocidad en el tramo sea mayor que la velocidad de sedimentación, pero menor que la velocidad de erosión. Eso hemos dicho en las primeras clases, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se verifica un canal? Se verifica mediante la velocidad. ¿Cómo se verifica que mis cálculos que he realizado del tirante, por ejemplo, ¿no?, está bien? A través de la velocidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si la velocidad del tramo es mayor que la velocidad de erosión? ¿Qué formas tengo de resolver esto? Entonces, hay varias maneras de resolver este problema, ¿no? Una de las maneras es revistiendo el canal. Porque si ustedes recuerdan la tabla de velocidades de erosión, entonces si el canal está en tierra, las velocidades de erosión que soporta el canal en tierra, que dependen del tipo de terreno, son bajas. Vamos a suponer que tengo un terreno que admite una velocidad de erosión de 1 metro sobre segundo, o 1.5, ¿cierto? Y yo calculo, hago los cálculos hidráulicos en el tramo, y mi velocidad del tramo me sale, por decir, 2, o sea, superior. Entonces, una de las maneras de resolver este impasse es revistiendo el canal. Y si vamos a la tabla, van a observar ustedes que para canales revestidos, por ejemplo, de concreto, entonces ahora el canal soporta una velocidad de erosión de hasta 4.
Por lo tanto, mi velocidad en el tramo de 2 es menor que la velocidad de erosión. Por lo tanto, ya no existe esa observación. Entonces, es una manera de resolver, ¿no? Cuando las velocidades son altas en el tramo. Entonces, esa es una justificación. Pero esta justificación a veces se aplica solamente a determinados tramos. Entonces, no necesitamos revestir todo el canal, sino los tramos donde se presente esta consideración. Otra razón para revestir un canal es cuando a veces pasamos por zonas inestables, especialmente en laderas, ¿no? Entonces, cuando vamos a media ladera y pasamos por zonas donde a veces por las precipitaciones eh, inestabilizan el tramo, o sea, el cerro como que repta, o sea, se comienza a mover. Y basta que existan pequeños movimientos de la masa de la ladera para que el canal pues se quiebre y se provoquen fisuras por donde el agua se va. Y una vez que el agua comienza a ingresar por alguna fisura, pues abre todo un bocado, un boquete y ese tramo colapsa, ¿no? Falla. Entonces, una de las medidas, ¿no?, entre otras, por supuesto, es que yo pueda darle mayor peso, para darle mayor anclaje, mayor estabilidad en esa parte. Pero esto tiene sus límites, ¿no? Porque cuando suceden estas cosas, por ejemplo, para el ejemplo que estoy poniendo, aparte de revestirlo, habría que colocarle un sistema de drenaje, ¿no es cierto? O sea, no basta con esta medida. Sistema de drenaje parte por colocarle, por ejemplo, ¿no?, para el ejemplo que estamos hablando, vamos a suponer que esta foto que está en la parte baja de la derecha es una zona inestable porque llueve, las precipitaciones, el agua se infiltra en el suelo y provoca supresión, ¿no? Y termina quebrando la estructura. Entonces, de nada vale que yo lo revista, darle mayor peso, porque el agua se va a infiltrar por detrás de las paredes y puede llegar al fondo y levantar las losas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí en la parte central, antes de colocar la losa, colocamos una tubería. Y aquí colocamos tuberías colectoras por debajo. O sea, hacemos un sistema de drenaje, ¿no?, antes de colocar las losas. Estas de aquí, las tuberías que están inclinadas, son tuberías perforadas, o sea, tienen agujeros. De tal manera que cuando el agua se infiltre, entonces ingrese a estas tuberías por los agujeros, por las perforaciones, y luego estas colecten a esta tubería central que está por debajo del canal, por la parte del fondo, y cada 300 o 400 metros hacemos un desfogue, un desagüe, a buzones laterales, ¿no?, y expulsamos el agua. Entonces, eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Choclocoche, para que funcione el canal Choclocoche. Por supuesto, no en todos los tramos, vuelvo a repetir, sino en los tramos donde se produzca esta inestabilidad. Y finalmente, la tercera razón que ya he manifestado y que es se puede decir la más común, ¿no?, es para evitar las pérdidas por filtración. Hay terrenos, puede que por su misma textura, su constitución, o sea, son muy permeables. Entonces, las pérdidas por filtración va muy vinculado a esta propiedad del suelo, a la permeabilidad, que es la capacidad de captar pues agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es un suelo que no tiene sus moléculas muy compactas, ¿no es cierto? Tiene algunos espacios intersticiales y entonces es fácil que el agua pueda penetrar pues en sus paredes, ¿no? Me refiero a los suelos granulares, ¿no? En cambio, los suelos que son más cohesivos, entonces son más resistentes son más impermeables, ¿no? Entonces, en esos tipos de suelos lo normal es que entonces perdemos agua por filtración.
Por lo tanto, en ese tipo de suelos, pues es justificado revestirlos, tanto en el fondo como en las paredes, ¿no es cierto? Pero hay que demostrar, en este caso, ¿no? Hay que demostrarlo. Hay que hacer algunos cálculos para demostrar que se está perdiendo una cantidad considerable de agua. ¿Cuánto es esa cantidad considerable? Vuelvo al tema inicial, ¿no? Eso está vinculado a la eficiencia. Entonces, no existe, pues como no hay un reglamento, no existe un valor que diga el 5%, el 10%. Entonces hay una discusión entre entidades a veces, ¿no? Entonces hay entidades que dicen, si se está perdiendo por encima del 5%, ya se requiere revestir. Otras que dicen, si se está perdiendo hasta el 10%, entonces yo admito deficiencia, entonces recién se justifica el revestimiento, ¿no? Entonces podemos tomar académicamente nosotros por ahora el 10%, ¿no? Tomemos que el 10%. Si yo logro calcular, ¿no?, que se está perdiendo el 10% del total de agua que transporta el canal, bueno, entonces digamos que se justifica el revestimiento, ¿no? Entonces, esas son las razones principales que nos llevan a plantear el revestimiento. Entonces, muchos canales se construyen para que funcionen en tierra, ¿no? Pero en estas condiciones se produce pues la filtración. Entonces, dependiendo de la calidad del suelo, pues va a ser filtraciones grandes o filtraciones pequeñas. Y por supuesto que este proceso afecta la eficiencia. Entonces, todo lo que estaba explicando lo dejé aquí escrito para que ustedes puedan revisarlo y recordar, ¿no? Y recordar por qué esta razón se convierte en la principal de todas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan la filtración entonces? Entonces, el primer factor, como ya hemos expresado y lo ratifica Crochan, ¿no?, es la permeabilidad del suelo, ¿no? Propiedad que depende de la textura y de la penetración del agua capilar en el suelo. Entonces, suelos muy permeables y suelos poco permeables. Entonces, de eso también está íntimamente relacionado con la cantidad de filtración que se puede producir. También podemos mencionar la edad del canal, ¿no? Por supuesto que cuando el canal es más antiguo, entonces debido a procesos de fricción, de erosión, o sea, al desgaste de las paredes y el fondo, entonces también eso pues ayuda al proceso de filtración, se crean grietas, ¿no es cierto? Eso ya lo han visto seguramente cuando han visitado los canales, ¿no? Entonces, eh, el flujo, el agua, o sea, genera rozamiento con las paredes, ¿no? Y desgasta, ¿no? Así esté revestido el canal. Por lo tanto, la verificación de las pérdidas por filtración no solamente se hace antes, ¿no?, en un canal en tierra, sino también en un canal revestido. ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuándo nos llaman para hacer esas evaluaciones? Cuando el usuario se da cuenta que no le llega la cantidad de agua. Ellos se dan cuenta, ¿no? Ellos no saben de hidráulica, ellos no saben de todos estos factores. Ellos lo que saben es que deben de regar 2 o 3 días con tal cantidad o tantas hectáreas y ven que el agua no les alcanza. Entonces ellos saben que le está llegando menos agua. Y en general, ¿no?, el tomero también es consciente de eso. Entonces, en ese momento ellos solicitan que se haga una evaluación, ¿no? Y hacemos entonces una evaluación para identificar, ¿no?, por qué se está perdiendo el agua. Y una de las razones, como digo, más comunes es por estos desgastes. Y entonces hay que plantear, por ejemplo, la rehabilitación de partes del canal, el retiro de parte de, si es que está revestido, hay que retirar revestido que ya ha colapsado, ha fallado y hay que sustituirlo por uno nuevo. Esa foto que ven a la derecha, en la parte baja, lo que están señalando esas rajaduras, bueno, eso no son pues rajaduras comunes, ¿no es cierto? No son rajaduras que se comportan por la edad, sino esas rajaduras que ven ahí se deben principalmente, ¿no?, entre otras razones, porque eso hay que evaluarlo, pero si queremos ensayar algunas causas a ese tipo de rajaduras, entonces
eh, básicamente es por asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces, hay un suelo, o sea, el suelo, cuando nosotros diseñamos un canal, hay dos estudios básicos que desarrollamos preliminarmente. El estudio topográfico, ¿no? Para que nos dé todas las curvas de nivel, ¿no? Todas las cotas a lo largo de todo el recorrido y que nos permite trazar pues la rasante del canal, que no es otra cosa que el eje del fondo, ¿no? Y el otro estudio son los estudios de suelos, ¿no? Para poder ir verificando el tipo de suelo sobre el cual va a estar el canal. No, si es en tierra, con mucha más razón. Y si va a ser revestido, entonces necesitamos saber para colocar algunas obras de arte, pero también para saber si se van a producir este tipo de asentamientos, ¿no? Entonces, donde se va a producir hay que hacer un tratamiento del suelo. ¿Qué pasa normalmente? Que tratan el suelo como si fuera uno solo, y entonces ahí vienen esos problemas, ¿no? Esos problemas se generan esas rajaduras así totalmente horizontales, de gran profundidad. Entonces, son por eso. Y al provocarse la fisura, cuando recién comienza, el agua se penetra pues por ahí. Entonces, ya adiciona, ¿no?, al problema del asentamiento, que ha sido el origen, la causa de esa rajadura, ya la subpresión que comienza ya a generar, a colocarse el agua detrás de la losa de concreto y genera un empuje perpendicular a la losa. Y eso hace una presión adicional y va abriendo pues, paulatinamente. Entonces vienen los dos procesos, pero el primer proceso es el más importante. No haber hecho bien un estudio de suelos en esa zona. Entonces eso no tiene que ver con la edad. La edad corresponde a otro tipo de desgaste, ¿no?, que se da principalmente a veces también en las juntas, ahora que pues, estamos viendo aquí, ¿no? Estas líneas verticales son las juntas y hay varios tipos de juntas, ¿no? Hay juntas de dilatación, que son las más importantes. Hay juntas de contracción y hay juntas de construcción. Ya lo veremos. En la clase de procesos constructivos hablaremos un poquito más sobre eso. Por ahora lo que puedo decir es que el mal relleno de esas juntas origina también que el agua se filtre por ahí. Y eso es muy común. Es lo más común que encontramos, ¿no? Un proceso mal realizado del sellado de la junta se llama, y por ahí apenas la meteorización o la presión del agua encuentra una pequeña falla, pues comienza a horadar, o sea, comienza a erosionarlo, a crear el hueco ahí, y termina sacando trozos de esos pedazos de ese sellado, y por ahí el agua penetra. Entonces por ahí el agua se va, se filtra también. Por lo tanto, hay factores que tienen que ver con el caudal y también con la temperatura que influyen, ¿no?, en esta filtración. Claro, mientras más caudal existe, mayor será la filtración. Esa es su relación. Y la temperatura, porque esta disminuye la viscosidad, aumentando la percolación o la filtración. Veamos ahora cómo se calcula estas pérdidas por filtración, que era lo importante de esta clase, ¿no? Para eso yo les voy a presentar tres metodologías, tres propuestas. La primera es la fórmula de Davis-Wilson, donde nos dice que Q minúscula, que es la pérdida por filtración en metros cúbicos sobre segundo por kilómetro, es igual a un coeficiente C entre 10.000 por el perímetro mojado expresado en metros y por el tirante o profundidad normal elevado a la 1/3 también en metros. Tanto el perímetro como el tirante se supone que ya a estas alturas lo hemos diseñado, ya tenemos ese valor, eso se convierten en datos. Porque la verificación de las pérdidas
por filtración se realizan después de haber diseñado el canal, ¿cierto? Por lo tanto, ya contamos con esos valores. Por lo tanto, lo único que nos quedaría por determinar es el valor de C. Y como lo dice allí a la parte final, para determinar ese valor de C tenemos un cuadro, pues una tabla que yo he subido ahí en un archivo a la plataforma para que tengan estos valores, ¿no? Entonces, como ven, ¿por qué utilizamos la forma de David Wilson? Porque nos permite calcular las pérdidas por filtración con revestimiento y sin revestimiento. Entonces, por eso es muy usada, porque sirve para diseño y también para supervisión posterior, cuando ya está revestido. Ahí están en la columna los valores de C, dependiendo de el tipo de suelo y dependiendo del tipo de revestimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos uno exacto? Aproximamos, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo el tramo tiene dos tipos, por ejemplo, de suelos o de revestimientos? Tomamos el más significativo, o sea, el que tiene más área, más influencia. Por lo tanto, no se necesita pues que exista el valor preciso, ¿no? A veces, sino el más aproximado, ¿no? Entonces, tomamos el coeficiente, reemplazamos y obtenemos el valor en metros cúbicos sobre segundo por kilómetro. Veamos la segunda fórmula. La segunda fórmula es la fórmula de Kostiakov, y Kostiakov nos otorga una relación, pero ahora en función de la permeabilidad. Entonces hay un cálculo preliminar que hay que hacer para aplicar esta fórmula. Y ese cálculo preliminar viene en relación al estudio de suelos. O sea, cuando nosotros le pedimos que nos hagan el estudio de suelos, dependiendo de lo que ustedes deseen, ¿no? Aparte de solicitarles qué tipo de suelo es, la granulometría del suelo, no sé, pues la capacidad portante, hay que solicitarle también el valor de la permeabilidad y que nos diga si esa permeabilidad es alta, es media o es baja. Por lo tanto, del estudio de suelo ya viene el dato. Vamos a suponer que yo tenga permeabilidad media. Entonces utilizo esta relación tau igual 1.9 entre Q elevado a la 0.4, ¿no? Con lo cual ya tengo este coeficiente tau. Y luego me voy a la fórmula de Kostiakov, que nos dice que Q minúscula, o sea, pérdida por filtración, en metros cúbicos sobre segundo por kilómetro es igual a tau entre 100 por el caudal. Caudal que por supuesto viene de los cálculos preliminares del diseño del canal. Con eso ya tenemos el cálculo también por Kostiakov. Y finalmente les voy a presentar la fórmula de Morse, ¿no? Que también muchos consultores utilizan, que nos dice que Q minúscula, o sea, pérdida de agua por filtración, es 0.0375 por C, y todo esto por el caudal a la U medio entre la velocidad U medio, ¿no? Fórmula bastante parecida a la de David Wilson. Nosotros conocemos el valor de Q y de B, y lo único que nos faltaría es el valor del coeficiente C, pero este C no es el mismo, sino Morse tiene su propia tabla, ¿no es cierto? Que es la que están viendo ahí en la pantalla. Y también nos otorga valores para sin revestimiento y con revestimiento, aunque para revestimiento solamente nos otorga para revestido de concreto un valor, ¿no? Revestimiento de concreto. Pero por esa consideración también es bastante usado, ¿no? Entonces, de esa forma se determina, ¿no?, estas pérdidas por filtración aplicando estas fórmulas empíricas, o sea, fórmulas experimentales, ¿no? Hay otras más, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, pueden ustedes entrar a H-canales y en el H-canales hay una opción para calcular pérdidas por filtración. Si quieren ustedes verificar los cálculos, entonces pueden hacerlo con el H-canales a nivel académico. Y ahí van a ver otras fórmulas, ¿no?, que Billon nos recopila y nos propone para el cálculo. Uno puede elegir
la fórmula, ¿no? La fórmula que desea verificar. Una vez que ya hemos calculado este valor de Q minúscula, ¿cómo procedemos? Convertimos, ¿no?, esta pérdida de agua por filtración a miles o millones de metros cúbicos por año, anuales. Esa sería la forma como se presenta el valor finalmente. Entonces multiplicamos esta fórmula por la cantidad de kilómetros, ¿no? Ya tendríamos los metros cúbicos sobre segundo totales para todo el canal. Y luego llevamos esta cifra a valores anuales, ¿no? Entonces el valor de segundos lo cambiamos por los segundos al año. Y entonces ahí se van a dar cuenta ustedes la cantidad de los miles de metros cúbicos que se pierden, ¿no?, en un canal en condiciones a veces normales, ¿no? Normales entre comillas. Hablamos de ese 5 a 10% de pérdida, ¿no? Entonces a veces, y eso en determinadas condiciones sobrepasa, pues, ¿no? Entonces en ese momento es que decimos. Entonces cuando ya lo tenemos calculado en miles de metros cúbicos al año, entonces lo enfrentamos con la cantidad de agua total al año y sacamos el porcentaje. ¿Cuánto representa esto con referencia al total? Y ahí es donde demostramos finalmente o concluimos si necesita revestirse o no necesita revestirse, ¿no? Entonces ahí termina el cálculo de la necesidad o no del revestimiento del canal. Si demostramos que sí se requiere el revestimiento, entonces ya podemos entrar a la segunda parte o a la última parte, que es a definir, bueno, recién qué tipo de revestimiento le debemos colocar. No necesariamente hay que pensar en colocarle una estructura de concreto, pues desde el inicio, ¿no? ¿De qué depende colocarle el tipo de revestimiento? En el caso, por ejemplo, que queramos revestirlo con cemento, ¿no? Tenemos aquí dos opciones: colocar un mortero simple o colocarle un concreto. Eso va a depender del volumen de caudal que transporte. O sea, si es un caudal mediano a grande, lo revestiríamos con concreto. Y si es mediano pequeño, ¿no?, podríamos colocarle solamente un mortero. Cuando hablamos de revestimientos, hablamos de como algo así como colocarle un terrajeo a las paredes, ¿no? Y hago esta aclaración porque algunos confunden y creen que van a colocar un muro de contención ahí, ¿no?, una estructura. Podemos llegar a colocarles, ¿no?, losas de concreto revestidas, reforzadas, inclusive con acero. Pero no puede ser, pues, para canales pequeñitos o medianos. Se supone que conforme se va incrementando la cantidad de caudal que transporta, el dimensionado del canal va creciendo. Entonces, conforme las presiones hidrostáticas se incrementan, entonces yo colocaré, pues, a mayor presiones o fuerzas externas, ¿no?, mayor losa de revestimiento yo colocaré. Entonces, ese será el razonamiento, ¿no? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones que les pueden servir para, por ejemplo, canales que transportan hasta 500 litros de caudal, o sea, medio cubo, 1 pulgada de espesor, ¿no? Puede ser inclusive hasta menos si usted hace un cálculo, un pequeño cálculo estructural. Y en el caso de ya caudales mayores, entonces utilizamos espesores de 2 a 6 pulgadas con resistencias de 140 a 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero esto va a depender ya de una verificación estructural, ¿no? De una verificación estructural para definir ese espesor. Podemos llegar, como les dije, a colocarles refuerzos como los que ven en la pantalla, ¿no?, ya para canales con grandes velocidades, grandes presiones, ¿no?, que pasan a veces los 30 al 50 cubos, ¿no?, canales muy grandes. Entonces, sí se justifica que las losas sean reforzadas con acero. Aquí tienen a modo de ejemplo, hasta que ya
desarrollen el curso de concreto, ¿no? Sepan de que lo que diseñamos nosotros son las áreas del acero. Y ya después de determinar el área del acero, ya yo digo qué diámetro voy a utilizar. Pero lo que se diseña es el área del acero. Para el caso de una losa de un canal podría utilizarse esta relación. Área del acero es igual a L, que es la distancia, la longitud de la losa, ¿no? La distancia entre juntas, por F, que es un coeficiente de rozamiento entre la losa y el terreno de cimentación, y por W, que es el peso de la losa, ¿no? En kilogramos por metro cuadrado. El peso de la losa se puede calcular en función de la fórmula del peso específico. Peso específico, recuerden ustedes, es igual al peso sobre el volumen. Por lo tanto, si despejo el peso, es igual al peso específico por el volumen. Y el valor del peso específico del concreto se conoce. Es 2.2 toneladas metro cúbico para el concreto simple y 2.4 toneladas por metro cúbico para el concreto armado, concreto con refuerzo de acero. Por lo tanto, ese es un dato, el peso específico. Lo único que para conocer el peso de la losa que debemos calcular o determinar es el volumen, que es el área por su espesor. Y finalmente, se divide entre dos veces el esfuerzo admisible del acero, que está en función de la afluencia del acero, que es de 4.200 para los aceros que se fabrican en el Perú, de grado 60. Entonces, son parámetros comunes en el diseño de concreto armado de cualquier elemento estructural. Ya lo verán ustedes más adelante, esto es para que tengan una idea de que sí llegamos a aplicar, ¿no?, la teoría estructural también a canales, por supuesto. Otro tipo de, de revestimientos, ¿no?, son el de la mampostería de piedra. Estos revestimientos lo hemos usado pues de épocas preincas, ¿no?, ancestrales aquí en el Perú, y existen vestigios y evidencias a lo largo y ancho del país, ¿no?, sobre canales revestidos con piedras, desde los más sofisticados, ¿no?, como el de Cumbemayo en Cajamarca, y los canales incas, ¿no?, con losas totalmente pulidas. Y ahora último, lo que se visita en obras hidráulicas en el Cusco es los canales de tipón, ¿no? Un tipón donde existen canales con diferentes caídas y diferentes saltos y rápidas, etcétera, ¿no? Todos revestidos en piedra. Bien. Pero esos eran canales pues ceremoniales, ¿no? Ya muy sofisticados. Los canales normales que los incas utilizaban los revestían con piedras colocadas en las paredes y a veces los tapaban inclusive. Hacían tramos tapados, colocaban una losa, una piedra, una madera en la parte superior y luego lo rellenaban. Y quedaban las paredes con piedras, ¿no?, colocadas una sobre otra, como muros, como pequeños apoyos, ¿no? Entonces era muy común eso. Bien, hasta el día de hoy utilizamos pues esta mampostería de piedra, ¿no? Pero esta mampostería de piedra ha ido mejorándose, ¿no? Mejorándose. Por ejemplo, de piedra solamente colocada hemos pasado a piedra emboquillada, que no es otra cosa que colocarle un pequeño mortero en las juntas, ¿no?, por encima de la piedra colocada. Esa foto que ven en la parte inferior derecha es de una foto antigua del canal Choclococha. Antes el canal Choclococha tenía en varios tramos este tipo de revestimiento, ¿no?, de piedra emboquillada. Recuerden que esto fue construido en los años 60 del siglo pasado, ¿no?, y funcionó, por supuesto, 40, 50 años funcionó, trasvasó el agua desde la cuenca atlántica a la cuenca pacífica, ¿no? Pero, como también ustedes pueden observar en la fotografía, en la parte baja sufre erosión, ¿no?, por la fricción, el rozamiento. Ahí está lo que les explicaba, ¿no? Entonces, ese es el flujo, genera rozamiento, y en este caso,
por ejemplo, ha retirado toda la capa del cemento emboquillado de este mortero y ha dejado las piedras expuestas, ¿no? Lo que va a pasar después es que esas piedras se disgregan, que continúa la erosión y después todo el tramo se cae. Y por eso es que en Choclococha, eh, hasta 15 años atrás, este, anualmente se tenía que presupuestar entre 5 a 7 millones de soles, ¿no? Para rehabilitar el canal, porque el canal se quebraba por diferentes lugares por este proceso, ¿no? Hoy el canal fue totalmente revestido de concreto. Esta foto que coloqué acá, ¿no? De esta forma es ahora el Choclo. Este no es el Choclococha, pero es exactamente igual. Ahora se ha dejado así de esa forma, ¿no? Ya totalmente, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Eso demoró pues como 10 años hacerlo, ¿no? Y fue culminado en el año 2011-2012, ¿no? Y previo a eso se le colocó ese sistema de drenaje que yo les expliqué. Bien, entonces regresando al tema del revestimiento de mampostería de piedra, entonces esto ha sido utilizado y continúa siendo utilizado todavía. ¿Cómo ha mejorado? Ha mejorado de la forma que ven ahora ustedes en la fotografía de la izquierda, ¿no? Entonces ahora realizamos revestimientos en piedras, pero lo hacemos dentro de canastillas metálicas que se llaman gaviones. En este caso, los gaviones son de 3 tipos. Hay gaviones tipo caja, que seguramente es el que ustedes han podido observar, que son verticales hacia arriba, uno sobre de otro. Ya, esos lo utilizan como muro de contención. El otro tipo es el colchón, el avión tipo colchón Reno se llama. Ese es el que estamos observando en la fotografía. Ese es el que usamos como revestimiento de fondo y orillas de canales. Y son canastillas metálicas de máximo 30 centímetros de espesor, revestidos con piedras, ¿no? Rellenados con piedras. Entonces, de esa forma, entonces ya no se requiere utilizar concreto, porque en la canastilla, ¿no? Con los refuerzos que tiene, entonces hace un complemento con las piedras, ¿no? Y logra estabilizar los taludes. Y tiene una buena resistencia frente a la erosión del flujo. No, las presiones hidrostáticas no casi disminuyen a cero porque el agua entra y sale, entonces no hay una presión hidrostática. Y por supuesto que depende también del tipo de canastilla. Ahora las canastillas, o sea, los alambres que se utilizan para la malla, están reforzados con aleaciones metálicas, o sea, son alambres ya de mayor vida útil, y inclusive hay algunos reforzados con PVC, ¿no? Que tienen mayor durabilidad. El otro tipo de revestimientos que entraron hace 10 o 12 años fue las mantas plásticas, ¿no? O los geotextiles, como le llaman ahora. Entonces esto ingresó primero como elementos de rápida construcción, o sea, se excavaba y colocábamos encima la manta, la geomanta, ¿no? Y al otro día estábamos soltando el agua, entonces era para facilitar, o sea, facilitó los procesos constructivos, pero la durabilidad de estos revestimientos solamente eran durante el funcionamiento, no era para resolver un problema rápido, porque no tenían mucha durabilidad. Inicialmente estos elementos tenían desgarres, ¿no? Y, y como no tenían forma de empalmarse, ¿no? Como un sellado, pues, ¿no? Sino iban uno sobre de otro los empalmes, entonces las filtraciones a veces se producían, los desgarres y el desgaste también, el espesor no era muy bueno. Pero eso ha ido mejorando, ¿no? Y hoy tenemos pues toda una gama, ¿no? Una producción, es un producto que ha invadido ya eh, gran parte, por ejemplo, en las obras hidráulicas se usa como filtros, ¿no? Casi obligatorios en todas las obras hidráulicas.
O sea, yo construyo una represa, ¿no? Antes de colocar el revestimiento a la represa, coloco una geomanta como filtro. Igual en los canales, igual bueno, en todas las obras hidráulicas casi ha incursionado este elemento. ¿Y por qué? Porque ha mejorado sus propiedades, ¿no? Ahora ha adquirido mayor resistencia y duración, ¿no? Entonces hay unas normas técnicas internacionales y nacionales para verificar las características del proveedor. Y lo mejor que ha podido pasar es que se inventaron pues estos sellados de termofusión, ¿no? Que permiten, hay máquinas hasta manuales que permiten hacer la unión, ¿no? De dos piezas por termofusión, como cuando se hace el sellado de las bolsas, ¿no? Pero ya imagínense pues de espesores mayores, ¿no es cierto? Inclusive ahora hay máquinas enormes que hacen la termofusión o el termoligado de tuberías de PVC, de HDPE, o sea, de alta resistencia para llevar diferentes tipos de fluidos, ¿no? Entonces, el gas, por ejemplo, ha sido sellado, ya no es con uniones, con enroscado, nada, sino con termofusión, ha sido sellados, ¿no? Entonces, la tecnología en este campo ha avanzado muy rápido, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nos ofrecen una amplia gama de elementos de geotextiles para diferentes usos, de diferentes espesores, por supuesto, no como el que ven ustedes a la izquierda, en la foto de la izquierda, ¿no? El de la derecha desde las partes iniciales, cuando todavía a veces todavía en algunos sitios muy alejados se utiliza así, ¿no? De una forma muy precaria. Y la foto que ven a la izquierda son ya las mallas han cambiado pues, a diferentes formas para diferentes usos, ¿no? Entonces, nos dan una gran variedad eh, de factores contra la abrasión, contra el desgaste, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes materiales que podemos encontrar y que también se usan para el revestimiento de canales. Y este es el último tipo de revestimiento que lo dejé al final porque ya casi no lo usamos, pero de repente puedan encontrarse en algún momento, ¿no? Son revestimientos de asfalto, que lo hacíamos con RC250, con el asfalto normal que utilizamos líquido para las pavimentaciones, ¿no? Eso nos ofrecía un curado rápido, ¿no? Y un sellado de todas las porosidades. Lo aplicamos directamente al terreno, ¿no? Y podíamos avanzar rápidamente con ese sellado. Y cuando para canales medianos y pequeños, cuando los canales eran medianos a un poquito más grandes, entonces cuando había presiones más fuertes, entonces ya mezclábamos, ¿no? El asfalto eh, con algún material, podría ser arena, ¿no? En una proporción determinada y generábamos lo que se llamaba el cemento asfáltico, ¿no? O el concreto asfáltico. Entonces, y esto le colocábamos igual como colocábamos el concreto, ¿no? También como una pequeña capa de revestimiento ya dependiendo del espesor, a veces recomendados por el fabricante en función de tablas también que venían en función del caudal, ¿no? Estos espesores variaban desde 3,75 centímetros, ¿no? Para canales pequeños hasta 5 centímetros de canales un poquito más grandes, ¿no? Estos son los tipos de tablas finalmente que una vez que yo he definido el tipo de revestimiento que le voy a colocar, entonces en la última parte constituye definir el espesor. Y para eso el procedimiento más confiable es hacer un análisis estructural, ¿no? Pero existen tablas como estas que pueden ayudar también a hacerlo más fácil y que están basados en esos cálculos estructurales y también en diseños experimentales, ¿no? Entonces, esta tabla, por ejemplo, es de la USBR de Estados Unidos, United States Burial Reclamation, el organismo normalizador.
¿no? Para espesores de revestimiento en función del caudal. Acá en la parte baja están los caudales, está en pies cúbicos sobre segundo, ¿no? Porque ellos utilizan el sistema inglés. Nosotros simplemente lo pueden convertir ustedes a las unidades métricas del sistema internacional que nosotros utilizamos. Y luego subimos una vez identificado el valor, subimos una perpendicular y tocamos cualquiera de las curvas. Esta curva que está en rosado de la parte baja es para el concreto lanzado, ¿no? O shotcrete, ¿no? Aquí están unos ejemplos, aquí a la derecha, unas fotos para el shotcrete, ¿no? Luego, bueno, tocamos, nos vamos hacia la izquierda y ahí está el espesor en pulgadas. En la siguiente curva, que está en color naranja, corresponde al concreto simple. Esto es lo más usado por nosotros, ¿no? El revestimiento de concreto simple. El siguiente es para concreto asfáltico. Este último que yo estaba comentando, que está en azul. Y la última curva, que es la que está en morado, es para concreto armado. Por supuesto, espesores mayores para caudales mayores y esfuerzos mayores. ¿No? Entonces, como esta van a encontrar, como digo, diferentes tablas. Habría que, este solamente a modo de ejemplo, por si acaso, si van a utilizar una de estas tablas, habría que buscar pues la más actual, ¿no? La última publicadas y que sean de entidades certificadas que nos garanticen, ¿no? Hay tablas de los años 60, 70, pero esas tablas están muy sobredimensionadas. Tengan cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, para canales pequeñitos nos dan 4 pulgadas. Pues eso o es un error o es falta de experimentación o son valores iniciales porque se daban antiguamente, ¿no? Para tener una idea. Hoy, ya con el avance del análisis estructural, entonces es más fácil determinar ese espesor. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna consulta?